Muy buenos días, mis hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Les invito a ponerse de pie para poder dar lectura a la palabra del Señor. Y abrimos nuestras Biblias en Romanos 16, capítulo 16, del versículo del 3 al 5. Amén. También están en las pantallas para que puedan visualizar y leer con todos unidos la palabra de nuestro Padre Celestial. Y dice así: Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias, mi hermana Cindy, por este tiempo de poder tener la lectura. Buenas tardes con cada uno de ustedes una vez más, cada hermano, hermana, amigo, amiga que nos visita acá en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera en Villasol. Y nos es grato de poder estar ahora juntos y poder ahora también juntos escuchar la palabra del Señor. Hoy continuamos con nuestra serie hacia la conquista con Dios. Y vamos a hacer un paréntesis porque estábamos haciendo en la meditación, el tema, en el libro de Josué. Pero hoy día vamos a hacer un giro, pero seguimos en la serie conquistando, en la conquista con Dios. Hoy el tema es la conquista por medio de las células. Vamos a estar hablando del trabajo celular, de iglesia celular. Entonces vamos a pedir la dirección a Dios en esta tarde. Señor, pedimos que tú nos dirijas a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que, oh Señor, tu palabra pueda calar en nuestra mente, en nuestro corazón y poder tenerla muy grabada, Señor, y sobre todo podamos aplicarla, ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Ayúdanos, oh Señor, que podamos crecer como el alimento espiritual que tú nos das y podamos desarrollarnos como tú quieres que hagamos y que nuestras vidas glorifiquen tu nombre. Háblanos, oh Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Este tema, ¿por qué lo estamos tocando? Uno, por lo que estuvimos viendo la semana pasada, lo estamos relacionando y también hoy, o en esta semana, se ha estado en las células teniendo multiplicación de células o reestructuración de las células en algunos casos. Entonces estamos tocando el tema de lo que es las células y queremos reafirmar ahora a través de ello. Y recuerden, la semana pasada estuvimos viendo de cómo Josué había dividido, o mejor dicho, después de haber dividido la tierra prometida, había que elegir ciudades. Bueno, se eligieron primero ciudades de refugio, pero ahora vimos la semana pasada eran las ciudades para los, ¿se acuerdan? ¿Para quién? Para los levitas, ¿no? Ciudades para los levitas. Y ahora esto iba a ser una de gran bendición. Ahí te acuerdas, el mapa, miren, todos los puntos negros, rojos, implicaban las ciudades para los levitas. Y era ahora una bendición para todas las tribus, porque ahora podían recibir consejo e instrucción de los levitas cuando no podían subir al tabernáculo. Podían ir a esta ciudad de los levitas, aprender del buen conocimiento del Señor, y de esta manera Dios como que había establecido lámparas a cada habitación de su casa para dar luz a toda la familia. De igual modo, en nuestro tiempo, nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real, sacerdocio. Entonces todos somos, según este texto, sacerdotes. ¿En qué sentido? ¿Qué es el sacerdote? El que intercede, el medio entre los hombres y Dios, ¿no? Dios y los hombres, el que es el medio. Nuestro mejor intercesor, el mejor medio es por excelencia Jesucristo.
nuestro sumo sacerdote, con el cual nos podemos acercar a Dios, ¿no? Pero también nosotros cumplimos un sacerdocio en el cual hacemos que las otras personas, especialmente los no creyentes, ponerlos conectar con Dios. Los conectamos a través de Jesucristo, pero nosotros somos el canal, somos ese medio. Entonces nos podemos, ¿y cómo lo hacemos? Hablándoles de Jesucristo, hablándoles de la palabra de Dios, y ellos puedan de esta manera ser atraídos, conducidos a través de ello hacia Dios. Y eso dijimos aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí eran ciudades, entonces alternativas para que de las diferentes tribus puedan acercarse. Nosotros tenemos una estrategia que es las células, ¿no? Y que no solo reunirse en el templo, sino en casas, en el distrito, o en toda la zona de Villasol y alrededores, poder tener varias células, así como lo vemos ahí, ¿no? Las ciudades, y de ahí pueden tener oportunidad la gente que está alrededor acercarse a Dios. Y cumplimos con lo que nos demanda, que vosotros sois la luz del mundo. Debemos alumbrar del Evangelio a esas personas que están en oscuridad y poder pasar de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos, las células nos ayudan a este propósito. Algo de eso hablamos la semana pasada. Entonces hoy vamos a continuar con este tema y vamos a estar tocando entonces acerca de las células. Para conquistar almas para Cristo, para realizar el propósito de Dios, nos ayuda las células. Por medio de las células lo podemos hacer. ¿Cómo hacerlo? Sigamos 4 pautas. Vamos a hacer 4 pautas. Vamos a ver en esta tarde 4 pautas de cómo nosotros podemos usar la célula como medio para lograr la conquista para Dios. Primero, enfrentando el problema de muchas iglesias. Hay un gran problema, o hay varios aspectos de un problema que se presenta en las iglesias y de una u otra manera también nos afecta a nosotros como iglesia de Villasol. Hay un problema, por ejemplo, en la evangelización. Se señala a las personas, o se enseña en muchas iglesias a las personas a que deben traer invitados a los programas de iglesia y que ahí ya cumplimos nuestra misión de evangelizar. Y pensamos que eso es solo evangelizar. Y no se vive una vida de conducta abierta a los no cristianos para fomentar posibilidades de compartir el evangelio. O sea, pensamos que el evangelizar solo es traer invitados, ya sea para el domingo, una reunión de red, o ya sea un evento que se tenga, una reunión de amigos, una reunión de noche evangelística, un tiempo de compartir. Y ahí pensamos que ya cumplimos nuestra función, estamos evangelizando. Pero el evangelismo no solo es eso, involucra el relacionarnos con los no creyentes, tener un lazo de amistad y mostrarles el evangelio, hablarles del evangelio y por otro lado vivir el evangelio, o sea, darles buen testimonio. Entonces, eso en muchas iglesias no se vive. Se piensa que el evangelismo es traer gente a los programas de la iglesia. Y no hay un interés por las personas. El trabajar poco en lo que es el evangelismo relacional. Tenemos que poner énfasis, mis hermanos. Todos debemos evangelizar. Todos. Tenemos un grupo que está saliendo a evangelizar por las calles. Evangelismo urbano. No, es un grupo. Pero no significa que solo ellos están haciendo. Y ojo que hay varios que empezaron, hubo un buen grupo, pero las últimas reuniones ya son poquitos los que están yendo. Animamos a que se integren a este grupo para evangelizar. Hoy día salen a las 4, ¿no es cierto? Así que los esperamos, mis hermanos, que vengan a las 4 y salir a evangelizar en este evangelismo urbano. Pero el hecho de que salga un grupo a evangelizar no significa que toda la iglesia está evangelizando. Solo un grupo está saliendo. La tarea es no de unos cuantos, es de todos.
Y todos podemos hacer el evangelismo relacional, hablar uno a uno con la gente no creyente, amistades, amigos, hablarles y presentarles a Jesús, que en Jesús hay salvación, que Él murió por nosotros en la cruz, derramando su cuerpo, inmolando su cuerpo y derramando su sangre. Lo que hemos ahorita recordado, ¿no? En la Santa Cena. Jesús hizo eso. Tenemos que predicar, tenemos que hablar. Es la tarea de cada uno de nosotros y tenemos que poner mucho énfasis en lo que es el evangelismo de relación, de amistad. Eso vamos a estar hablando en otras semanas respecto al evangelismo. Hay una estrategia que se llama el evangelismo 1, 2, 3, que tiene que ver con relación, amistad, orar previamente, invitar. Eso vamos a hablar. Algo hablamos hace unas semanas en una capacitación de evangelismo. Pero necesitamos todos estar involucrados. Entonces, pero es un gran problema en muchas de las iglesias. Y la estrategia celular nos va a ayudar para mejorar esto. Segundo, el cuidado personal de los miembros. Hay otro problema aquí. Históricamente se ha dado este trabajo, se piensa que solo es del pastor, que el pastor es el único que debe cuidar a los miembros de la iglesia. Es un gran problema, porque no es así. Lo bíblico es de que la responsabilidad es de todos. Todos somos responsables de cuidar unos a otros, cuidarnos unos a otros y principalmente a las personas nuevas, ¿no? Las personas antiguas, los más maduros, deben cuidar también a la gente nueva. Entonces todos debemos cuidarnos unos a otros. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada miembro de la iglesia. Pero recordemos algo, iglesia, ojo, no es el templo, no es el edificio. La iglesia somos nosotros, cada uno, nosotros conformamos la iglesia. Cada creyente, cada persona creyente forma la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo somos responsables unos de otros para el crecimiento y cuidado de la iglesia, de unos a otros cuidarnos. Entonces, un gran problema es que pensamos que solo el pastor o unos cuantos líderes son los responsables del cuidado de las personas, sino todos. Recuerda que la tarea es ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos implica el cuidado de cada uno de las personas. Otro aspecto del problema de muchas iglesias es que se concentra en los programas y no en las personas. Nos causa pánico suspender algunas de nuestras reuniones porque de eso creemos que depende de la vida de iglesia. Pero no nos preocupa dejar a una persona sin atender, cuando eso sí depende de la vida de iglesia. No debemos dejar de atender a nadie. De eso depende la vida de la iglesia. No es los programas, mis hermanos. La razón de una red, la razón de una célula de existir. El programa es el medio, el instrumento. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo principal? Son las personas. ¿Está bien? Recordemos eso. Pero a veces nos dejamos llevar y pensamos los programas son más importantes que las personas. Otro, hay una tendencia que el 20% de los miembros están involucrados en lo que hace en la iglesia. Es una estadística en administración, se piensa en esto, ¿no? Que el 20% de un grupo es el que hace todo el trabajo, o el 80% de todo el trabajo. O sea, en otras palabras, 20% son los involucrados, los que están comprometidos, y los demás no están comprometidos. Esa es una tendencia. ¿Pero eso debe ser así en la iglesia? No. La iglesia nos llama a todos estar involucrados, todos hacer la obra del Señor. Pero hay esa tendencia y muchas iglesias tienen este problema. Recordar que Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades a cada uno de nosotros y todos podemos servir para el Señor.
Ahora, otra problemática, hay una puerta de atrás. No se retiene a las personas que visitan y comienzan a asistir a la iglesia. Salen por la puerta trasera. No hay un discipulado, no hay un trabajo de consolidación. Muchas iglesias invitan, se esfuerzan, vienen a las reuniones de las redes, vienen a las reuniones de la iglesia, vienen los domingos, vienen y decimos, estamos bien. Pero hay un problema. A veces vienen, pero pasa el tiempo y se van. Digamos, hay una puerta ancha, entran, pero hay una puerta trasera que igual también se van. ¿Por qué se van? Porque no hay un trabajo de discipulado, porque no se está atendiendo a las personas, porque no se le está mostrando el amor de Dios, porque no se le está discipulando, consolidando, no se le está integrando a la vida de iglesia. Esa es responsabilidad de todos. Entonces, tenemos que cerrar esa puerta de atrás. Y ahí el trabajo del discipulado, la gran comisión, ¿no? Y de hacer discípulos. Ese trabajo tenemos que hacer. Responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero cuando no lo hacemos, entonces puede ser que venga gente, pero igual se va a ir. Tenemos que retener. Entonces, el trabajo celular nos va a ayudar para evitar esto. Entonces, ¿cómo resolver este problema? ¿Cómo ver toda esta problemática de la iglesia? Los principales esfuerzos entonces tienen que ser para poder crecer como iglesia, tanto en número como en crecimiento espiritual. Tenemos que todos esforzarnos y una estrategia que Dios ha puesto es el trabajo por grupos pequeños, lo que es las células. Pero eso implica, la siguiente, implica un cuidado personal. Porque es el discipulado. El discipulado no solo es enseñar, tiene que estar con la persona, enseñar con tu vida, con el ejemplo, estar con la persona, un trato personal. Entonces tenemos que tener un cuidado personal, un discipulado personal y mucho más cuando es un nuevo creyente. El nuevo creyente es cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, dice que somos nueva criatura, que hemos nacido de nuevo. Entonces, un nuevo creyente es como un bebé espiritual. Y el bebé espiritual necesita que lo cuiden. ¿Solito puede ya caminar? ¿Solito ya se puede alimentar con carne? No. Tiene que ser cuidado. Le tienen que cambiar los pañales, le tienen que darle papilla, primero su leche, ¿no? Cuidado. Esa tarea es de nosotros. Ese es el discipulado personal, el cuidar. Ese es uno a uno. Pero también ahí está el cuidado en grupo. El de los grupos pequeños, las células. El tutor tiene 2, 3 personas. Entonces, él cuida a esas 2, 3 personas. Las cuida en su crecimiento, cómo están en su vida espiritual, cómo va en su vida relacional, en su familia, cómo está en su trabajo, está estudiando la Academia Bíblica, está haciendo su devocional, está leyendo su Biblia, cómo va su testimonio, cómo va su relación con Dios. El cuidado. Y no solo que asiste a la célula, no solo que asiste el domingo, sino su relación, su vida. Y ahí entabla una amistad. Ahí también se da el cuidado personal, uno a uno. Así como Jesús. Jesús, mucha gente lo seguía, pero ¿con cuántos trabajó él? Directamente con 12. Esa era su célula, los 12. A los 12 los discipulaba, a los 12 los guía, y con cada uno tuvo un trato personal. Y ojo que la célula no es solamente una reunión, es una relación, es un grupo, como Jesús, vivencial, donde iba, con ellos estaba, en todo momento les enseñaba, con su ejemplo, el hablar con ellos. Entonces es un cuidado en grupo, trabajo de las células. Muy bien, esto nos lleva a al segundo
aspecto, la segunda pauta que tenemos. Debemos usar el modelo bíblico de las células. Usando el modelo bíblico de las células. Miren, el trabajo celular no es un invento de ahora, no es una moda de ahora. Cuando hablamos de células es grupos pequeños. Ya le hemos puesto el nombre de células. En la Biblia no se encuentra células, ¿no? Se habla es el principio de grupos pequeños, de trabajar con grupos pequeños. La iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, le era el trabajo importante trabajar en grupos pequeños, en hogares, en casas. Miren, en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando empezó la iglesia, predicaron y en una ocasión dice que 3,000 personas se convirtieron y al instante esas 3,000 personas se bautizaron. Ahora, ¿cómo había que discipular a esas personas? ¿Todo se podía hacer solo en la iglesia, en el templo? No. Había que establecer grupos pequeños. Nos dice el texto, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde se reunían? Casas y en el templo. ¿Y qué había en las casas? ¿Qué hacían? Dice, partiendo el pan en las casas. ¿A qué se refiere partieron el pan? ¿La palabra de Dios? Bueno, pero no, más, otra cosa. Bueno, compartían comida, pero ¿saben qué? La Santa Cena, partimiento del pan, también se daba en las casas. Porque no podían estar en el templo, se reunían. La iglesia se reunía en el templo y en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero no solo eso, ya lo que decían, enseñaban y predicaban de Cristo. Verso 42, el capítulo 5 de Hechos. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. No cesaban, no se cansaban. Todos los días, ¿qué hacían en el templo? Enseñaban, predicaban. ¿Qué hacían en las casas? Enseñaban y predicaban. Miren, las células, los grupos pequeños, se reunían para compartir, para comer juntos, para celebrar la Santa Cena, para enseñar, para predicar el Evangelio. ¿A quién se predica el Evangelio? ¿A creyentes? A no creyentes. O sea, invitaban a la gente no creyente a sus casas y les predicaban el Evangelio. ¿Se dan cuenta? La iglesia del primer siglo hacía lo que nosotros estamos conociendo células. Abría una casa, en la casa se reúnen, se predica el Evangelio, se habla de Cristo, de la palabra de Dios, y si hay gente nueva se les predica el Evangelio. Hay que traer invitados a la gente a la célula y ahí van a conocer a Jesús. Eso hacía la iglesia del primer siglo. Los cristianos se reunían entonces en las casas y hay varias pautas, varios versículos que nos hablan de esas reuniones en casas. Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Una casa, un centro de reunión donde eran consolados, los hermanos visitaban. Hechos 18:7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo y creían, eran bautizados. O sea, una casa, se reunían y todos esos miembros después de esa casa fueron ganados para Cristo y se bautizaron. ¿No? La idea de una célula en casa es, abres tu casa y poder ganar tu familia, que no es creyente,
invitarlos y puedan llegar ahí, tus vecinos, tus amistades, ganarlos para Cristo. Miren, así hacía la iglesia del primer siglo. Seguimos ese modelo. Miren, no es algo que nos estamos inventando, ya lo hacía la iglesia del primer siglo. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil de rehuido de anunciados y enseñados públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. Se hacía, se anunciaba, se enseñaba. Hechos 28:30, el que leímos al inicio. Y Pablo permaneció 2 años enteros en la casa de Aquila y recibió a todos los que en él ven. No, ese no es el texto, ¿no? Bueno. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que en él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Cuando Pablo estuvo en Roma, estuvo en arresto domiciliario. Pero en esa casa donde él estaba, ¿qué hacía Pablo? Convocaba a otros a reunirse. Les enseñaba, les predicaba, todo de vida de iglesia lo hacía en su casa. El otro texto, el que sí leímos al inicio. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epineto, amado mío. Y bueno, y continúa. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. ¿Dónde está la iglesia? En una casa. Se reunían en casa, en grupos pequeños, células. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 1:2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y así podemos seguir. Entonces, vemos bastante evidencia de que la iglesia del primer siglo se reunía en el templo y en casas. La vida de iglesia se daba en los dos lugares, en el templo y en las células. Entonces, no es algo nuevo. Estamos tomando el modelo de iglesia primitiva, el trabajo celular. Hoy en día, si una persona llega a la iglesia, a un servicio de adoración como el que estamos teniendo, o una campaña o una reunión general, esta persona, si no está ligada a un grupo de gente de la iglesia, si no encuentra lazos afectivos de un grupo más pequeño de personas, no seguirá asistiendo. No es extraño que esta persona no siga asistiendo. O sea, si la persona llega, está aquí, ¿no? Al final nadie se acerca, nadie le saluda, no entabla un vínculo de amistad, no la integran a una célula, esa persona muy probablemente no permanezca. Pasa el tiempo y ya no está acá, ¿no? La puerta atrás, lo que dijimos, va a salir. Pero si queremos que permanezca, ¿qué debemos hacer? Acercarnos, saludar, preguntar, entablar la amistad, mostrar el interés genuino, el amor de Cristo, ¿no? El amor que tenemos. Darlo, mostrarle. Entonces, esa persona va a sentir calor de familia, aceptado, que se preocupan y va a permanecer. Si lo integramos a una célula, a un grupo pequeño, va con mayor razón a ser un discípulo continuo, va lo que se llama ser consolidado, va a permanecer en la iglesia. Ahora, si una persona llega por medio de una célula, será mejor atendida. No es extraño que esa persona siga
asistiendo. Si una persona ha sido ganada una célula y luego lo traes para el templo, hay más probabilidad que esa persona permanezca. ¿Por qué? Porque ahí hay un grupo de apoyo, hay una célula, hay una persona, hay un tutor, hay hermanos que lo conocen y están pendientes de esa persona. Y ya entonces está aquí y es más fácil que permanezca. Es más fácil que esa persona sea un real discípulo de Cristo, porque está siendo cuidado, pastoreado personalmente. ¿Se dan cuenta? La importancia del trabajo celular, de los grupos pequeños. En ambos casos es importante el discipulado. Y entonces tenemos que tener una visión de iglesia celular. Entonces esto nos lleva a la tercera pauta, trabajando para ser una iglesia celular. Y tiene que ver con nuestra visión de iglesia. La iglesia, tenemos que ser una iglesia celular, no una iglesia con células, sino una iglesia celular, que viva las células, que las células sean parte importante en el trabajo de la iglesia, de poder ganar almas para Cristo, para discipular, para atender a las personas. ¿Cuál es la visión que tenemos como iglesia? Visión 2030. ¿Cuál es nuestro cuadro desafiante en lo que queremos llegar a ser en el futuro? Edificar una iglesia constituida de 500 miembros, que sea una iglesia celular de discípulos de Jesucristo, que crezcan en los 5 propósitos de Dios, que vivan en integridad y proclamen el Evangelio para la gloria de Dios. ¿Queremos glorificar a Dios? Entonces, queremos ser una iglesia constituida de 500 miembros. ¿Queremos eso? ¿Cuántos quieren que seamos 500 miembros? Pocos. ¿Cuántos quieren que seamos 500 miembros? Ahora sí. Sí, todos, ¿no? Que podamos crecer. Ese es el objetivo. Ser una iglesia constituida de 500 miembros. Que sea una iglesia celular. Pero ya estamos aprendiendo que para hacer eso es importante el trabajo celular. Por eso tenemos que ser una iglesia celular de discípulos de Jesucristo. Tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con el trabajo celular. Eso es lo que estamos hoy día recalcando de la visión que tenemos como iglesia. La iglesia, entonces, que constituimos nosotros, somos los creyentes. La célula tiene el concepto del cuerpo humano. La unidad básica de la vida es la célula. Y nuestro cuerpo, cada tejido, cada órgano, cada parte está constituido por células. Las células dan la vida del cuerpo. Si mueren las células, el cuerpo está muerto. Entonces, de igual forma, la iglesia celular, los grupos pequeños, son la base fundamental del cuerpo de Cristo. Por eso se puso el nombre de células. Ahora, las células tienen que ver con crecimiento. Y tenemos que crecer, tanto numérica como espiritualmente. Y la visión, luego sí, y crezcan en los 5 propósitos de Dios. Lo hacemos como iglesia general, como redes y como células. Y vamos a ver ahora como células. Los 5 propósitos de Dios, las células nos ayudan a crecer en estos 5 propósitos. Entonces veamos lo siguiente. Las células nos permiten crecer en los 5 áreas espirituales, o los 5 propósitos de Dios. ¿Cuál es el primero? Conectarnos con Dios, la adoración. La adoración. Nos dice Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios. ¿Cómo traduces el amar a Dios? ¿Cómo lo expresas? Obedeciéndole, teniendo una relación estrecha con Él, orando, leyendo su palabra. Tu vida, ese es, y cantando, adorando al Señor, ¿no? La vida de adoración. Colosenses 4:2.
perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nos conectamos con Dios a través de la adoración y la oración. Como iglesia lo hacemos, las redes se hacen. ¿Y en las células cómo se hace esto? En las células tenemos un tiempo de alabar, un tiempo de orar. Ahí, ¿no? Nos ayuda a que todos aprendamos a alabar, que todos aprendamos a orar. Grupo celular, las células apunta a eso, cumplir este propósito. Segundo, comunicar la palabra de Dios, el evangelismo. Evangelizar. Llevar las buenas nuevas a las personas que no conocen de Cristo, que puedan saber que en Jesús hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna en Jesucristo. Tenemos que comunicar, eso se llama evangelizar. Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas tenemos que transmitir, evangelizar, comunicar la palabra de Dios. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya dijimos, una de las problemáticas de las iglesias es pensar que el evangelismo es simplemente traer invitados al templo o a las reuniones. El evangelismo debemos hacerlo cada uno de nosotros. Y un lugar que nos ayuda, es apropiado, son las células, en la cual tenemos que evangelizar, en la cual también yo puedo llevar a mi amigo. Es más fácil llevar a una persona que yo estoy compartiendo de Cristo, hablándole de Jesús. Es más fácil invitar a tu casa a alguien que a la iglesia. A una persona nueva le dices, hoy tenemos un estudio bíblico y tenemos con unas personas para hablar, para tus necesidades, para orar por ti. Te invito. E incluso de repente vamos a tener un tiempo de compartir, ¿no? Un lunch. Es más fácil que pueda asistir a una casa, a una célula, que al templo. Entonces, una vez que ahí está en la reunión, lógicamente encuentra eso, pero ¿a qué más va a encontrar? Es a Jesucristo, ¿no? A que conozca a Jesús como Señor y Salvador. Las células es el mejor lugar para poder evangelizar, para hablar de Jesús allí. Entonces, y comunicamos las buenas nuevas y cumplimos el mandato de ir y hacer discípulos, ese ir. No quedarnos aquí, movilizar donde está la gente no creyente. Tenemos que ir y hacer discípulos, movernos. Ir significa movilizarnos. Entonces, ir donde ellos están, donde la gente. Por eso las células estamos desafiando. No solo tengan células aquí, en el templo, en las casas. Esforcémonos, abramos nuestro hogar para tener reunión de células. Mis hermanos, la estrategia celular no solo es sumar en la iglesia, es multiplicar. Queremos ser 500 personas. Tenemos que multiplicarnos. Cuando se empieza una célula, yo empiezo de repente con 2 personas. A ver, acá con mi hermano y con mi hermana. Ya, somos 3. Ya, entonces, durante este tiempo, digamos 6 meses o un año ya, él trae a otra persona y mi hermana gana a otra persona para Cristo. ¿Ya cuántos somos acá? Y yo gano a otra persona más. ¿Cuántos seríamos? 6. Ya. Como estrategia o como en el plan de trabajo tenemos que a mitad de año y a fin de año tenemos multiplicación de células. Digamos a fin de año, ya somos 6. Entonces yo discipulé a él para que sea mi Timoteo y que cuando a fin de año ahora él pueda asumir una nueva célula. Entonces, de los 6, agarra 2, yo me quedo con 2. ¿Ya cuántas células somos? 2 células, cada uno con 3 personas. ¿Está bien? Nos hemos multiplicado. Para lo que nos enseñaba en biología, la multiplicación de células, una célula se multiplica ¿cómo? Por mitosis. ¿Qué es mitosis? O sea, nace, crece, el núcleo se va dividiendo y luego 2, salen 2, de 1 salen 2, así la célula. Ese es el principio de las células, nos multiplicamos. Y a la siguiente, entonces el nuevo tutor va a hacer la misma
mecánica. Ya no son, para la siguiente multiplicación ya no va a ser 2, va a ser 4 células. ¿Y cuántas personas? 4 por 3, 12 personas. ¿Se dan cuenta que no es sumar, sino multiplica? No es de que a fin de año en la red aumentamos una célula más, 2 células, sino se multiplica. Si eran 2 células, luego son 4. A la siguiente serán 8. Ese es el ideal a donde tenemos que apuntar. El trabajo de célula implica entonces que todos nos involucramos, todos evangelizamos, todos discipulamos, todos trabajamos para la obra del Señor. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Entonces, el trabajo celular es multiplicar. No es de que empezó el año y estuve con los dos aquí y nos gustó, nos tenemos reuniones de coinonía, todo. Qué bonito el grupo, pero solo los 3. Pero no hemos logrado que otras personas se integren. ¿Ese es el propósito? No, el propósito es, sí, tener comunión, pero también tenemos que multiplicar, tenemos que ganar. Y ese ganar, evangelizar, luego tenemos que discipular, porque esas personas que se ganan para Cristo deben permanecer en los caminos del Señor. Discipular. Eso implica trabajo, el esfuerzo de cada uno de nosotros para hacerlo. Entonces, el evangelismo es un área. Tercero, concebir discípulos, o sea, el discipulado, la tarea principal de la gran comisión, y de hacer discípulos. No solo es evangelizar, sino discípulos. Es un seguidor de Cristo, que sea como Cristo. Eso implica que hay que enseñarles, pero no solo teoría, sino con la práctica. Mi vida personal debe ser ejemplo. Con mi vida enseño el discipulado. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, les enseñaban para que den razón de fe. Acá tiene que ver con mucho la academia bíblica. Pero ahora, en la célula, ¿cómo se cumple esto? El del discipulado, a través del estudio bíblico. Ahí nos capacitamos, nos cuidamos unos a otros. Y de ahí nos complementamos con la iglesia, la academia bíblica, estar estudiando los domingos, las prédicas, ¿no? Crecer, discipular. El de llamar, el de estar pendientes de cada persona, cómo va, si se enfermó, visitarlo, si es su cumpleaños, vamos, celebramos su cumpleaños juntos, ¿no? Es el de discipulado. 4, compañerismo entre hermanos, el compañerismo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la comunión unos con otros. Comunión, la relación unos a otros. La palabra griega es koinonía. ¿No han escuchado la palabra? Tiempo de koinonía. Muchos lo relacionamos con el tiempo de comer. ¿Sí o no? Cuando dice, tenemos tiempo de koinonía, vamos a comer. Ojo, la koinonía no es tanto el tiempo de comer. El comer es el pretexto. El fin es estar juntos y comer. Mire, es como cuando almorzamos como familia y el objetivo no es solamente almorzar juntos, sino el de conversar, entablar la relación en la familia, ¿no? Ese es el objetivo. Si sales a comer a un lugar, no solo es comer, sino relacionarnos, decir cómo te sientes, cómo te va, cuáles son tus problemas, cuáles son tus dificultades, ¿no? Esa es la idea. Pero a veces, ¿qué pasa en nuestra sociedad de hoy? Van a comer y cada uno luego está con su celular, no están pendientes, no se hablan. No, eso no es. Es el medio. La koinonía es la comunión, la relación de amistad, la relación de confraternidad, de ser hermanos en Cristo, conocernos. Si una persona viene aquí, ojo, viene y al final nos saluda, se va, no está cumpliendo eso, no está relacionándose, no está viviendo esa comunión. Dios nos ha creado como seres sociales para vivir en comunidad, para vivir en iglesia, en familia.
y debemos relacionarnos. Entonces, las células es un ambiente muy apropiado para ello. ¿Está bien? El de estar juntos. Pero ojo, no es el único, porque algunas también cometen el error, sí, y solo piensan en comer, en estar juntos, alegría, fiesta, nada más, reunión social. No es eso es una área del crecimiento. Pero no solo eso, sino nos convertimos en un club social. Y no es la iglesia un club social. ¿Está bien? Es una parte importante, es una forma de demostrar nuestro amor práctico entre nosotros. Entonces, tenemos que no ser tampoco un grupo cerrado. No, mi grupito. Un grupo cerrado. No, tiene que ser un grupo abierto a que otros ingresen. Y tenemos que traer más bien gente no creyente y que se integre. Compañerismo. 5. Compartir con los demás el servicio. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2:45. Compartir con los demás para demostrar que Dios ama y suple necesidades, ¿no? Si alguien está enfermo, a veces necesita, y se hace una colecta, ¿no?, entre los hermanos de la célula y se apoya a esa necesidad de esa persona, de ese hermano. O se ora, ¿no?, en el grupo por esa persona. Pero también el servicio, ya dijimos, un problema que se da, y hay una tendencia que el 20% son los que están involucrados, y no debe ser así. Todos. El trabajo celular, el sistema celular hace que cada creyente esté sirviendo activamente para el Señor y que estar pendientes de la necesidad de los demás. Todos podemos servir, todos nos podemos involucrar y todos debemos hacer. Entonces, revertimos eso. El trabajo celular nos ayuda a estar todos involucrados. Bien, luego otro aspecto más, la siguiente, la ruta de crecimiento y estructura. El trabajo celular tiene que ver con una estructura también. En el Antiguo Testamento, Moisés tenía un problema. Tenía que atender a la gente, los problemas, consejería, problemas que había que tener, solucionar. Y él nomás lo hacía todo. Y dice que venía la gente desde la mañana y hacían cola y ya cerraba, el sol se ponía y seguía ahí gente. Ve su suegro, Jetro, y dice, ¿qué estás haciendo, Moisés? Te estás tú malgastando y tampoco no estás atendiendo a toda la gente. No está bien lo que estás haciendo. ¿Qué debes hacer? Es delegar. Escoge personas que también están capacitadas, que Dios ha levantado de buen testimonio, que también pueden enseñar, que pueden aconsejar, ¿no? Forma grupos de 100, de 10, de 50 células. Trabaja con ellos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Acá tenemos creyente, discípulo, tutor, coordinador, supervisor. El nuevo creyente está integrado a una célula. En la célula, ¿quién es el líder? El que dirige es el tutor. Le ayuda el Timoteo, el que está siendo formado para luego ser un nuevo tutor. Entonces, el tutor está a cargo de 3, 4 personas. 2, se puede empezar con 2. Entonces, está a cargo de ellos, está pendiente de ellos. ¿Y el tutor quién lo cuida? El coordinador. El coordinador es el que está a cargo de 2, 3 células, 4 células. A esos tutores el coordinador cuida. Es su célula con ellos. Su célula cerrada, se dice el término que usamos. Es con las cuales trabaja, a cual los cuida. Y luego encima del coordinador está el supervisor. Algunas células, algunas redes están con células, todavía no les falta, no tienen coordinador, otros sí tienen coordinador. Por ejemplo, las damas tienen 3 coordinaciones, ¿no? Y tienen ahí varias células. La coordinadora, entonces tutor, la coordinadora. ¿Y a quién cuida el coordinador? Supervisor. Si no hay supervisor, es el encargado de la red, que cuida a ellos. ¿Está bien? Y luego, ¿quién cuida a los supervisores o el encargado de redes? El pastor. Yo tengo mi célula también. Entonces, ¿quién es mi célula?
No, mi célula directa. Bueno, aparte de la familia, el equipo ministerial con el que trabajo, con los encargados de las redes. Esa es mi célula directa, a quien yo cuido, a los que debo proteger, a los que están encargados de un ministerio también, pero básicamente de las redes. Y ellos a sus supervisores o coordinadores, y ellos luego ahí a sus tutores. Mi célula directa es ellos. Ese, ¿se dan cuenta? El plan Jetro, o sea, Moisés, luego 10, Jesús mismo lo hizo. No, a todos no atendió directamente en el discipulado, a 12 eligió. Y luego a esos 12 comisionó para que hagan el trabajo de la iglesia. Y luego ya vimos, o sea, no solo ellos 12, sino luego se multiplicaban. Luego eran 70, 120. Luego el liderazgo, así fue creciendo. Entonces, ese es el trabajo, mis hermanos. Todos involucrados. Entonces, implica que todos debemos estar, bueno, la gran comisión es ir y hacer discípulos. Todos debemos tener discípulos, a quien yo estoy guiando, cuidando. Pero también alguien me debe estar cuidando a mí. Esa es la visión celular, es la iglesia celular. Tenemos que tener ese principio bien claro. Bueno, y esto tiene que ver con la academia bíblica también, ¿no? Primer nivel, segundo, los niveles. Aplicando entonces principios para la estrategia celular. Ya estamos en el tiempo todavía. Bien, aplicando principios. Hay varios principios, pero solo vamos a ver dos. Uno, la meta de las células es el crecimiento de la iglesia, tanto en cantidad como en calidad. Tenemos que crecer en cantidad, pero en calidad. No solo cantidad. Podemos hacer un montón de cosas para que venga gente, llenar este lugar, pero no solo es cantidad, es de calidad, crecimiento espiritual, ser auténticos discípulos. Ser un auténtico discípulo es que el creyente sea verdaderamente cristiano, o sea, que refleje a Jesucristo en su vida, ¿no? Eso es lo que queremos, crecer. Dios quiere que su iglesia crezca. Dios se glorifica cuando una iglesia crece, tanto en lo numérico como en lo espiritual. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Dios se goza con los ángeles. ¿Sabías eso? Dios se glorifica cuando nosotros vamos creciendo, cuando vamos ganando almas para Cristo. Y cuánto más cuando esa persona es un fiel discípulo de Jesucristo. El crecimiento por medio del evangelismo y el discipulado constante debe ser la motivación principal de cualquier sistema de células que tenga el verdadero éxito. Si las células no hacen esto, no logra que las personas se integren en la iglesia, entonces pierde su razón de ser. Las células definitivamente son un instrumento de Dios para lograr que la iglesia continúe creciendo en número sin perder la calidad. Mis hermanos, no es fácil el trabajo celular. Hay que estar perseverando. A veces el tutor tiene 4. En una reunión de repente vinieron los 4. Trajeron invitados, fueron 7. Pero a veces pasa en otra reunión por X motivos, enfermedad, no sé. A veces el tutor y el dueño de casa y nadie más. Y a veces desanima. Hay que perseverar, hay que continuar. Entonces la célula tiene que, al final, multiplicarse. Es un trabajo en el Señor. Ya hemos visto aquí en la serie de Conquistando con Dios que para con la conquista no lo podemos hacer sin Dios. Dios es el que en Él lo logramos, en Él podemos lograr las grandes batallas. Él luchará por nosotros. Nosotros tenemos que depender, esforzarnos y ser valientes. Segundo principio, las células deben ser la base de la iglesia. Para ser eficaces, las células deben ser el corazón de la iglesia. Las células no son otro programa entre muchos y por lo tanto el no entender esto no nos ayuda. Debe ser prioridad el trabajo celular.
¿no? Como el gráfico. No es de que la iglesia, bueno, reunión de los jóvenes, los músicos, la visitación, las misiones, y por ahí, bueno, también tenemos que hacer células. Allá pues, formamos células, como que fuera algo más, un programa más, algo más que añadir. Y a veces ni siquiera encontramos dónde meter la célula. No, yo estoy asistiendo en mi red. No, célula no es importante. No, lo base son las células. Tenemos que entender eso como iglesia. Prioridad, base son el trabajo celular. Que las células sean la base de la iglesia significa, ¿qué significa? Primero, que todos los que en la congregación formen parte de una célula. Todos deben estar. ¿Cuántos asisten a una célula? Levanten la mano. Levanten, quiero ver las manos. ¿Cuántos asisten a una célula? ¿Por acá? Ya. ¿Se dan cuenta que hay varios que no? Aún no somos una iglesia celular. Todos deberíamos estar en una célula. ¿Cuántos son tutores? Tutores, encargados de una célula. Sí, acá, pero no hay muchos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Queremos crecer. Tenemos que poner más énfasis al trabajo celular. Miren, esa es la visión de iglesia. Tenemos que ser una iglesia celular. Por eso digo, todavía no somos una iglesia celular, aún somos una iglesia con células. Aún las células no es nuestra razón. Todavía nos falta trabajar, nos tenemos que esforzar todos. Y así que a ti, mi hermano, mi hermana, te animo a participar en una célula. Hay muchos beneficios. Ahí vas a poder estar cuidado, ahí es donde vas a poder desarrollarte, crecer. Allí es donde, como visión de iglesia, vamos a crecer. Así que hay células en las damas, en los varones, en matrimonios, en los jóvenes, ¿no? Adolescentes, jóvenes adultos. Y ojo que cuando hablamos de célula no pensemos la reunión nada más. La célula no es solo la reunión, que puede ser aquí, acá, y bueno, estamos animando que sea en casas. No solo la célula es la reunión. Las células son las personas, el tutor con sus ovejas, podemos decir. Esa es la célula, que tienen contacto durante la semana, hay como Jesús, o sea, con los 12, estaba con ellos, estaba pendiente de ellos, vivía incluso con ellos. Las células, entonces, todos debemos estar involucrados. Segundo, que los líderes celulares sean la clave para extender el pastoreo y el alcance de la iglesia. Ya hemos dicho, a través de los tutores, a través de los líderes celulares se atiende, se pastorea, se aconseja. Ahí surge un problema, alguien quiere una consejería, primero el tutor, ¿no? Lo atiende y de repente si el problema no lo puede manejar, ¿a quién recurre? Al coordinador o al encargado de la red, o si no al final al pastor. Pero el pastor no, todas las consejerías no es con el pastor. Entonces ya los casos un poquito más difíciles o que se requiere algo más, ya con el pastor o con el encargado de la red, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese es el principio de Moisés Jetro, ¿no? El pastoreo. Porque todos podemos ayudar a otros en medida de lo que el Señor te ha mostrado en la vida cristiana. Claro que hay cosas que ya escapan de tus manos, entonces lo derivas, ¿no? Como tutor, ¿no? Esta dificultad sí lo puedo manejar. No, esto te recomiendo que saques una cita con el pastor, ¿no? Ya, saca. ¿Se dan cuenta? Pero todos somos atendidos. Entonces el trabajo se extiende, el pastoreo es en las células y los desafíos lo hacemos por células, ¿no? Cuando tenemos congreso de la familia, repartimos las tarjetas por redes y las redes lo hacen por coordinaciones, por tutores y así llega a cada uno. Somos desafiados. O sea, la estructura fundamental es las células. Que hay una conexión entre las células y los otros ministerios de la iglesia. Entonces, ya dijimos, debe ser la base, no que las células sean el añadido, sino las células son la base. ¿Qué significa? Por ejemplo, si alguien está sirviendo en el ministerio de niños, en
comunicaciones, en anfitriones, un requisito es que esa persona debe estar en una célula. Debe estar integrada, eso significa en una red. Si no, no puede estar sirviendo. Si no, ¿cómo sabemos que esa persona está siendo pastoreada? ¿Cómo sabemos que esa persona, cómo está su vida espiritual? ¿Quién lo va a cuidar? Y que sepa cómo es su testimonio, cómo está. Tiene que estar en una red, en una célula. Y tiene que, entonces, antes de participar, por ejemplo, en la red de niños, una persona no puede ir de frente y a servir a los niños. Tiene que tener la autorización de su líder de célula, porque sabe cómo está esa persona. Y dice, sí, está apto, puede servir. Ese es, en la iglesia celular, de esa manera se trabaja. Entonces, mis hermanos, estemos participando en las células, estemos trabajando en lo que son las células. 4. Que la reunión de célula y el culto se transformen en los dos momentos claves de la vida de iglesia. Ya lo vimos, la iglesia del primer ciclo se reunía en el templo y en las casas. Los dos son dos elementos fundamentales para el crecimiento. Y el crecimiento como templo o como culto está en las casas, que las células que dan el soporte para el crecimiento. Mis hermanos, entonces, ahí tenemos lo que es la estrategia que el Señor nos ha dado, que es bíblico, el trabajo por medio de las células, la conquista por medio de las células. Tenemos una visión, queremos ser una iglesia constituida de 500 miembros, una iglesia celular. Ya nos hemos dado cuenta que todavía no somos una iglesia celular, aún, y respecto al número, estamos alrededor de las 200 personas, incluyendo niños. Entonces, tenemos que, la tarea es del pastor, de todos nos involucramos. No solo el 20% debe trabajar en la iglesia, todos tenemos que estar involucrados. Ese es el principio bíblico y es el deseo del Señor, el propósito de Dios. Y hemos aprendido que tiene que ser en 5 áreas, ¿no? Que tenemos que crecer. En adoración, evangelismo, discipulado, comunión, servicio. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos desafías a crecer, pero no solo numéricamente, sino espiritualmente. Y Señor, hemos aprendido que la iglesia del primer ciclo, para hacerlo, usó los grupos pequeños, en el cual se daba la adoración, el evangelismo, el discipulado, la comunión, el servicio. Oh Dios, de esta manera podemos crecer. Pero eso involucra que todos estemos participando, que todos nos estemos esforzando. Oh Señor, y veremos así una iglesia sana, una iglesia que pueda crecer según tus propósitos, oh Señor, y cumplir la gran comisión que tú nos has dado de ir y hacer discípulos. Señor, ayúdanos a hacerlo, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén.